Bueno, ya estamos aquí preparados para iniciar el primer panel o el primer grupo de conferencias, de intervenciones, que tiene como título general Valoración General de los Procesos Constituyentes. Tenemos en primer lugar al profesor José Asensi Sabater, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alicante, que nos hablará sobre poder constituyente y pacto constitucional. En segundo lugar tenemos al profesor, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Antonio de Cabo, y después que hablará sobre el proceso constituyente bolivariano como símbolo, como modelo y como realidad. Y finalizaré este grupo de intervenciones con una intervención mía sobre repensar el Estado en el constitucionalismo latinoamericano. Doctor Asensi, por favor. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso, en estas jornadas que ya llevan varios años. Quiere decir que la temática que tratan pues es realmente importante porque permite que grupos de investigadores, de juristas y también de científicos de la política pues estén en torno a este tema central del constitucionalismo, que es el poder constituyente y lo que eso significa desde el punto de vista de la transformación constitucional. Y también agradecer al grupo de Democracia Plus, ¿no? Porque realmente son los que estimulan este tipo de encuentros y los que llevan la bandera de estar al tanto de los procesos que se van produciendo en esta vertiginosa actualidad. Porque si una cosa está clara, por las palabras que ha pronunciado el profesor de Cabo, es la absoluta vertiginosidad de los procesos, ¿no? Hay una aceleración histórica, lo que no quiere decir que haya también momentos de colapso o de parón, pero esa velocidad que se imprime a la vida política, cultural, científica, etcétera, pues también se incide en los procesos de este tipo. Es verdad que el derecho es bastante conservador, ¿no? No termina de estar al mismo ritmo que los procesos sociales, pero también se van dibujando en ellos la huella de esta velocidad de los acontecimientos. Y desde luego reunirme con compañeros y con compañeras del Grupo por el Cambio Constitucional. He de decir que estoy aquí también en nombre de este grupo, porque llevamos ya años trabajando sobre este tema y justo sobre el fundamento que la conferencia del profesor de Cabo nos ha ofrecido hoy. Como siempre, una conferencia excepcional porque trata del núcleo básico, no solo de una metodología, sino de una manera mucho más amplia de entender nuestra labor como juristas y también como constitucionalistas, que es justamente la categoría de conflicto. O sea, si algo define a este grupo de trabajo, el grupo de estudios por el cambio constitucional, es justamente partir de este elemento principal para entender no solo la realidad, porque la realidad es siempre una expresión difícil de captar, es la gran cuestión filosófica, pero si algo es, desde luego no está en la línea de Parménides, sino en la línea de Heráclito, de Heraclitiana, en el sentido de que la realidad es ante todo cambio, y ese cambio se produce merced justamente a las contradicciones que se reflejan en los conflictos que hacen posible ese cambio. De manera que una metodología es una manera de escoger un camino hacia el conocimiento. Escoger ese camino pues es una cuestión personal. Uno escoge ese camino en lugar de otro. Podríamos escoger el camino que en sociología se conoce como estructuralismo o funcionalismo, ¿no? Talcott-Parsons, que sería quizás el representante principal, entendiendo que la realidad, bueno, pues es estable, hay que tratar de controlarla, es importante reducir los conflictos a acuerdos, lo más importante es la estabilidad de la sociedad frente a los cambios. Bueno, escoger una cosa o escoger otra, en el fondo es una cuestión personal, que es lo que es
con qué herramienta, con qué instrumentos podemos conocer mejor la realidad y la realidad constitucional. Bueno, este grupo que está impulsado, yo creo, por la personalidad del profesor de Cabo, pues es el que vengo aquí también a hablar en su nombre, aunque no es un grupo homogéneo, quiero decir que no hay exactamente las mismas sensibilidades y tampoco hay las mismas soluciones, podemos decir, desde el punto de vista constitucional, a los temas que se tratan. Bueno, pues dicho esto, y dicho también, porque yo creo que conviene decirlo todo, cuando uno ofrece una conferencia de este tipo, aunque no es una conferencia, es más bien una exposición más concreta, es decir lo que uno es. O sea, yo soy constitucionalista, soy profesor de Derecho Constitucional, pero estoy en la órbita de un partido político. No lo puedo ocultar, porque sería absurdo, en este caso, del Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues no es que esté de acuerdo con todo lo que dice el Partido Socialista, pero he de reconocer que estoy en la órbita de su influencia y, por tanto, pues lo debo confesar, porque estas cosas son importantes que se puedan decir. Lo que no quiere decir, por supuesto, que compartan ni siquiera algunas de las, o totalmente algunas de las líneas o de las vías que se proponen desde un partido a la hora de dar una respuesta precisamente a los problemas políticos y constitucionales que se plantean en nuestro país. Pues bien, antes de enfocar lo que puede ser muy brevemente, por otro lado, puede ser los problemas que nos llevan, los conflictos que nos llevan a tomar posición en nuestro país, en este caso en España, porque es donde se plantea de un modo más claro ahora mismo las cuestiones constitucionales, probablemente, de toda Europa. Antes de empezar a enfocar esta cuestión práctica, digamos, política práctica, de cómo analizar y enfocar el tema de la reforma o de los cambios constitucionales en España, tengo que hacer 4 apreciaciones generales, o 4 supuestos, o no sé si son 4, 3, en fin, los que salgan. El primero es que no se puede analizar hoy los cambios constitucionales sin tener en cuenta no solo el aspecto interno, como decía el profesor de Cabo, los análisis hay que hacerlos en concreto, en cada país, en cada situación. No se pueden generalizar las fórmulas. El análisis concreto de la situación concreta. Entonces, desde ese punto de vista, claro que en todos los cambios constitucionales que hoy estamos observando hay problemas internos, cuestiones propias, que vienen de la historia en muchos casos, que son aspectos específicos, como pasa en el caso de España es evidente, ¿no?, que tenemos problemas específicos que vienen de la historia que no están resueltos, entre ellos la cuestión territorial, ¿no?, por ejemplo, y otras, la cuestión del laicismo, la cuestión de la monarquía, pongo por caso, ¿no? Entonces aquí sí que hay temas internos, pero lo que no hemos de perder de vista es que la dinámica externa, o sea, la dinámica de la globalización y los conflictos que trae consigo la globalización, esa especie de poder constituyente material que es el mundo global, que gira en torno a un núcleo fundamental, que es el núcleo del capitalismo financiero actual, con los conflictos que eso genera, es un factor fundamental de los cambios que se producen en el contexto de cada país. Casi se podría decir que estamos, lo decía el profesor de Cabo, en un proceso de cambio constitucional permanente. O sea que todas las constituciones son transitorias, en cierto sentido, porque vienen influidas desde el factor externo de la globalización y, por tanto, aunque sea por procedimientos que los juristas pueden hablar de mutaciones o de otras categorías que se han utilizado para establecer esa contradicción entre los aspectos formales de la Constitución y los aspectos materiales, es evidente que sin el factor de la globalización no podríamos entender, y lo que todo eso implica, que no voy a extenderme aquí, no podríamos entender los cambios internos. Por tanto, esta es una cuestión importante y, naturalmente, como también decía el profesor de Cabo, hay que estudiar a fondo cuál es la naturaleza y las consecuencias de estos cambios
a nivel global. Y desde luego eso a su vez se concreta en las diversas construcciones supranacionales que son los elementos o los actores principales que ordenan la globalización. En el caso de Europa, pues es evidente que de cara a nuestro país, a España, pues está originando múltiples contradicciones en nuestro sistema constitucional, empezando por la ruptura, como se decía, del pacto social, que se supone que existe formalmente en nuestro país, pero que ha sido derrotado precisamente por las exigencias y demandas y chantajes de las autoridades económicas y también políticas europeas, y que llevó a la modificación del artículo 135 de la Constitución española. Es un ejemplo claro, como pueden ponerse otros muchos en el ámbito subconstitucional. Por tanto, la cuestión de la globalización y también de la autoridad y los poderes que emanan de esos organismos supranacionales son elementos claves para interpretar y analizar nuestra situación de cambio, ese cambio que se está produciendo. Cuando categoría de conflicto fundamental, sin esa categoría, pues no se podría fundamentar una metodología, no podremos entender lo que ocurre. La segunda consideración que tendría que hacer viene marcada por el propio título que he puesto a esta intervención, sabiendo que, claro, no diré que es un riesgo decirlo, pero está un poco en la línea de la intervención final del profesor de Cabo. Es la cuestión, lo he planteado como la Constitución como pacto. Claro, esto es un riesgo, desde luego, plantearlo así, porque va a dar la impresión de que voy a defender que la Constitución se puede considerar en su naturaleza como un pacto. No, pero es verdad que hay que fijarse en las terminologías que se establecen en el lenguaje natural, no en el lenguaje científico, en el lenguaje más o menos críptico, ¿no?, que utilizamos los juristas, sino en el lenguaje habitual. Desde luego se utiliza esta palabra con frecuencia. La Constitución es un pacto, bueno, se dice constantemente, incluso se llega a formulaciones más complejas, como por ejemplo, la Constitución es un pacto constitucional, o sea, un pacto que termina en el poder constituyente, que ratifica ese pacto, un pacto constitucional. Y desde otros presupuestos más teóricos, pues es evidente que cuando se habla del Estado social, se está diciendo que es consecuencia de un pacto entre capital y trabajo. Claro, es una consideración teórica y que, por tanto, en términos reales, sería una especie de concertación circunstancial. Porque, claro, si son dos sujetos los que pactan y los dos no pueden vencerse uno a otro, pero tienen que de alguna manera establecer una tregua, pues entonces ese pacto efectivamente es circunstancial, porque uno se puede imponer en el fondo a otro, dado que desde el punto de vista del poder constituyente solo puede haber un constituyente, un sujeto, no puede haber dos. De manera que también en estas constituciones, que ciertamente eran de transición, como las constituciones del Estado social que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, y también fue expandida, ¿no?, esta idea pues a otras constituciones también en América Latina, ¿no? Pues bueno, es verdad que cualquiera que sea el fundamento que le demos a ese sistema constitucional, lo cierto es que ese pacto se ha roto claramente en la realidad, y a veces incluso en la propia letra de la Constitución. Claro, habría que hacer una reflexión un poco más a fondo, porque si es verdad que los procesos constitucionales son procesos concretos, no se pueden extender como categorías generales. Quiero decir, no creo que exista una categoría general de proceso constituyente. Yo no lo creo que depende de las circunstancias concretas que se dan en cada entorno.
No creo que haya un concepto académico o pautado teóricamente sobre cómo se tiene que producir la actuación de un poder constituyente. Si es el ejemplo de Francia, que por cierto en Francia hubo como mínimo 3 sujetos constituyentes identificables, no solamente uno. No creo que se pueda extender esto. Entonces, por tanto, estas categorías hay que revisarlas, efectivamente, incluso la categoría de contrato social, ¿por qué no? Hay que, no en el sentido banal de decir que no sirven, pues porque, en fin, ya estamos en otra fase, o no por delatar simplemente cuáles son los elementos históricos que al final definen estas categorías, porque los juristas siempre tratamos de definir las cosas y dar autoridad, ¿no? y consistencia a los actores, en este caso al poder constituyente o al... Yo lo que sí diría, para simplificar, no quiero extender en esta cuestión, es que como decía el profesor de Cabo, efectivamente la categoría de poder constituyente, como todas las categorías que tienen un fondo abstracto, esconden las diferencias y los conflictos que incluso dentro de esa categoría pueda haber. Hay un proceso de desmitificación que en el fondo lo que está diciendo es que no se puede actuar por representación, sino que, porque esas categorías son representativas, sino que al final son las personas, es decir, la tendencia es que sean las personas las que decidan, las que tengan la voluntad de decidir. El pueblo, naturalmente, como categoría, pues avanzó en esa dirección, la clase también avanzó en esa dirección, porque la clase es también un concepto representativo, y al final, efectivamente, son las personas las que tienen que decidir. Las personas dentro de esa enorme pluralidad, variedad de conflictos en las que hoy se están desenvolviendo. No es que eso signifique el fin del conflicto, significa que los conflictos se han multiplicado, efectivamente, y ya no se pueden estar representados claramente en una categoría concreta, una categoría abstracta, quiero decir, sino que están ya, digamos, materializadas en la voluntad de cada una de las personas y de su subjetividad, que en definitiva es la que se expresa después políticamente. Y del mismo modo, la categoría de contrato social no hay que confundirla, en mi opinión, con la de contrato constitucional. ¿Alguien cree que son equivalentes? Yo creo que no son equivalentes. Cuando se habla de contrato social, bueno, por supuesto, la categoría de contrato, ya Carl Schmitt la destruyó y en fin, hizo burla de ella, porque efectivamente no se puede elevar al derecho público o a la cuestión del Estado lo que, tal y como lo pensaba él, la idea de contrato privado. La idea de contrato tiene muchas atribuciones, tiene una semántica muy amplia, pero lo que él decía, yo creo que tiene razón, es que el contrato social, tal y como lo vio Hobbes, tal como lo vio Locke o Rousseau, incluso Rousseau, es una categoría que lo que está diciendo es que el Estado, o sea, la voluntad general es la voluntad del Estado, y que para que exista una constitución antes tiene que haber un pueblo constituido. O sea, un pueblo en el sentido que decía él, un pueblo autoconsciente de su destino como pueblo. Y entonces, una vez que eso existe, entonces ya puede declarar el derecho positivo de la Constitución, ya puede formalizar el modo o manera en que eso va a regirse. Pero no hay que confundir, por tanto, el contrato social, que era un contrato ideal, fantástico, que no existió en ningún sitio, pero como categoría, para explicar el origen del Estado respecto de el origen de la Constitución, que no deja de ser una ley fundamental, pero que necesita antes tener una subjetividad política previa. Claro, esto es lo que pasa a veces cuando se quieren hacer constituciones
o se quieren establecer procesos constituyentes sin que antes la realidad política estatal no esté realmente en condiciones de formularlo. Porque es verdad que la libertad y la independencia de una persona o de un colectivo se tiene que ganar antes de proclamarla, aunque es cierto que si no se proclama no se es del todo libre e independiente, es cierto, pero son dos momentos distintos. O sea que para obtener, por tanto, la facultad de iniciar un proceso constituyente y formalizar una constitución, antes es necesario que el cuerpo social, digamos, esté ya constituido. En ese sentido, y si lo aplicamos a algunas situaciones que se producen, por ejemplo, en España, en los últimos meses, y vemos cuáles han sido las explicaciones que han dado los grupos independentistas en Cataluña, por ejemplo, para explicar su posición, pues han reconocido que, claro, que no existían estructuras del Estado, que no existía suficiente subjetividad política, que no existía un pueblo, podríamos decir, con una idea homogénea de querer ser una nación, que no existían, por tanto, los datos ni objetivos ni subjetivos que pudieran propiciar el inicio de un proceso constituyente como estaba pensado y estaba calculado por estos grupos, ¿no? Bueno, yo creo que esto es importante saberlo, o por lo menos, no digo saberlo, quiero decir, es importante tenerlo en cuenta precisamente para evitar equívocos. Y me uno, desde luego, también a la crítica que ha hecho antes el profesor de Cabo a la cuestión del lenguaje. O sea, que el lenguaje debe ser, desde luego, lo más natural posible y lo más explicativo y no enredarnos demasiado en formulaciones algo crípticas. Descendiendo al problema de España ahora mismo, en la cuestión que se plantea, sobre todo debido al impacto en Cataluña. El conflicto de Cataluña ha marcado, en mi opinión, todo el proceso, y como uno de los muchos conflictos que ahora tienen tanta importancia, decía el profesor de Cabo antes, está interfiriendo, podríamos decir, los conflictos que podemos considerar más importantes que este. Yo, desde luego, pienso que hay conflictos más importantes. El conflicto que se deriva de la desigualdad, por ejemplo, pues me parece más importante que el conflicto que se deriva del nacionalismo, sinceramente. Los conflictos que se derivan de los conflictos en Europa y las diferentes maneras de abordar el tema social, pues está impactando nuestro sistema. Me parece más importante ese conflicto que el conflicto nacionalista, aunque este, desde el punto de vista político, tiene una incidencia enorme en el resto de las cuestiones que hoy se plantean a escala española. Creo también que no hemos de conceder una gran importancia a si el punto de partida de un proceso de cambio constitucional se plantea como una cuestión de proceso constituyente o de reforma constitucional, porque la línea divisoria cada vez es menor. Se puede iniciar un proceso de reforma constitucional y convertirse en un proceso constituyente, y al contrario, se puede empezar llamando a un proceso de cambio de orden constituyente y que luego se quede en algo intermedio o no sea del todo constituyente, porque constituyente en el sentido histórico solamente es aquel proceso constitucional que cambia radicalmente el modo de producción. Yo creo que eso ha sido lo que históricamente podemos constatar. O sea, es un proceso constituyente cuando cambia el modo de producción, cuando cambia la cuestión básica de la que se derivan todos los conflictos, la básica. Si esto no es así, no son auténticos procesos constituyentes. Habría que encontrar otra palabra para definirlo, pero de luego no puede ser esa, porque si no es esa y expresamos esto como el conflicto básico, pues entonces no se puede considerar como un proceso constituyente.
clásico. Porque ha habido dos: el cambio del antiguo régimen a la burguesía inicial capitalista, y el cambio que supuso el constitucionalismo soviético, sobre todo, como consecuencia de la revolución. Fuera de eso, procesos constituyentes en sentido material, pues no ha habido. Son derivaciones, podemos decir, de esta dialéctica. Y por tanto, bueno, podemos partir de esas categorías o cambiarlas en función justamente de esa multiplicidad de conflictos en la que ellos estamos abocados, que no es solamente ese conflicto básico, sino otros muchos, sobre todo en la línea de constitucionalismos que traten fundamentalmente de eliminar conflictos de dominación, más que conflictos de producción, porque estos no se tocan, apenas se tocan. El Estado social fue un elemento intermedio, podríamos decir, pero ya hemos visto que ha conducido finalmente a un constitucionalismo materialmente capitalista y cada vez más agresivo. Por tanto, esa prueba no nos sirve. Quiero decir, un constitucionalismo que se enfrente a la dominación en sus múltiples formas de dominación, que son infinitas y cada día más. Entonces, ese sí es un constitucionalismo que es posible que pueda tener, si no se cambia el sistema productivo, pues es posible que pueda tener alguna importancia en el futuro como un constitucionalismo revolucionario, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos delante en el caso de España? Bueno, pues en el caso de España tenemos una Constitución como la del 78. En el caso de España tenemos, en mi opinión, como dos elementos. Hay elementos de consenso, elementos de acuerdo en esa Constitución, y hay elementos en los que no puede haber acuerdo, porque son soluciones binomiales. La monarquía no es una cuestión negociable, y la república tampoco. No se puede hablar de un consenso en ese aspecto. La monarquía es algo impuesto, ¿no?, en la transición, que no admite acuerdo. No se puede acordar la monarquía, menos monarquía, más monarquía. Es un elemento central del sistema constitucional y, por lo tanto, o hay monarquía o no la hay. Aquí no puede haber consenso. No sé si estamos de acuerdo con esta cuestión. Pero sí hay elementos de acuerdo en la elaboración de nuestra Constitución de 78, pues todos sabemos que fue obra de los partidos políticos, de los grupos de poder que existían entonces, y del contexto europeo también, que tenía su peso en la elaboración de la Constitución, y los factores reales de poder que existían, y la relación de poder que existía en ese mismo momento. Claro, los problemas de las cuestiones de acuerdo, en mi opinión, se pueden abordar cuando el acuerdo se incumple. Es decir, si se ha incumplido el acuerdo en materia económica, social, pues ese acuerdo lo tenemos que reclamar otra vez. Es decir, tenemos que hacer un planteamiento de reforma constitucional en la que los elementos de igualdad, como consecuencia de la ruptura de ese pacto, pudieran restablecerse. Entonces, todo lo que se deriva de la desigualdad existente hoy día en nuestro país es evidentemente un aspecto que está fuera de la Constitución. La Constitución dice unas cosas, pero la realidad de la desigualdad y todos los corolarios de la desigualdad están ahí. Por lo tanto, restablecer ese elemento pues sería una tarea fundamental. En segundo lugar, la cuestión de Europa. Bueno, pues también es un elemento que habrá que considerar, no solamente en lo que supone el vínculo con Europa, en el sentido de colaborar en la cooperación europea, una mayor integración política y sobre todo económica y fiscal, sino sobre todo defender también nuestra Constitución frente a lo que suponen las políticas europeas. Porque claro, si las políticas europeas lo que están haciendo es destruir materialmente la Constitución española, independientemente de privar
a la soberanía nacional de sus derechos, pues entonces también ahí habrá que intervenir en una reforma constitucional que sea mínimamente progresista en nuestro país. La cuestión de los derechos y libertades, que es la base sobre la que se produce el acuerdo, porque un acuerdo constitucional se produce sobre todo en la cuestión de los derechos. Pues es evidente que si los derechos sociales han salido perjudicados y prácticamente destruidos en esta crisis, pues habrá naturalmente que plantear la cuestión de los derechos sociales, de sus garantías básicas. Y por último, la cuestión territorial. Si la cuestión territorial ha sido un acuerdo que se ha roto por parte del Estado, o sea, el Estado es el que ha roto el conflicto territorial, la cuestión territorial en Cataluña. Es evidente que la sentencia del Tribunal Constitucional famosa, pues claro, rompió el acuerdo territorial, porque el acuerdo territorial estaba basado, aunque no se reconozca en el texto constitucional de un modo claro, aunque sí hay elementos que lo pueden reflejar, se produce sobre la base de que el sistema autonómico estaba basado precisamente en el reconocimiento de Cataluña como ente político, que recuperó sus instituciones de la Generalitat, y que ese pacto se ha roto en la medida en que un planteamiento de reforma estatutaria fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Es evidente que aquí hay un pacto que se rompió. Restituirlo, pues es algo necesario, porque de lo contrario el conflicto de Cataluña no se podrá solucionar, y esto requiere claramente dar a Cataluña un tratamiento de identidad nacional y unas cuestiones específicas que fueron rotas por voluntad del Estado a través del Tribunal Constitucional. Ahora bien, todo este conjunto de reformas posibles ¿son realizables? Pues yo no estoy muy seguro, porque ya no tanto por la cuestión de si los grupos nacionalistas entran o no entran en la comisión constitucional que se ha establecido, en la territorial, para discutir estos temas, sino porque, claro, es que las reformas, igual que los procesos constitucionales, tienen que estar apoyados por las fuerzas sociales y políticas. Es decir, no se puede plantear un proceso constituyente si las fuerzas políticas no están dispuestas a apoyarlo. Es lo que decía antes, o sea, si no hay una fuerza subjetiva de un partido, de las fuerzas sociales en su conjunto, que no estén dispuestas a llevar adelante un proceso de cambio constitucional, pues este no se producirá. ¿Se puede este proceso incentivar a través de, por supuesto, el diálogo, la protesta, por supuesto, pero finalmente tiene que tener respaldo? Tiene que tener respaldo político, de lo contrario no es posible realizarlo. Es más, me da la impresión de que la correlación de fuerzas que se está produciendo es refractaria incluso a una reforma constitucional, porque más bien parece que lo que quieren es una contrarreforma en todos los aspectos. Claro, bueno, podemos tener deseos de reforma, pero si no hay fuerza política suficiente detrás, energía suficiente para llevarla a cabo, pues lo veo bastante difícil. Bastante difícil. O sea que es un momento de bloqueo, es un momento en el que las fuerzas del mercado, como hemos visto en Cataluña, son capaces de doblegar la voluntad de algunas fuerzas políticas. La salida de empresas en Cataluña pues ya claramente expone cuál es la fuerza del capitalismo para doblegar voluntades y para frenar movimientos, nos gusten o no, pero es cierto que se refleja claramente la fuerza de la estructura económica y de los poderes económicos que hoy son los que realmente tienen el control y mandan, ¿no?, en los países. Por tanto, mi opinión sobre la reforma no la veo fácil, no la veo nada fácil. O sea, pueden continuar creciendo los conflictos y sin embargo no poder canalizar esos conflictos, que son, en mi opinión, muy extendidos,
porque no hay fuerza política detrás capaz de llevarlo a cabo, o las fuerzas reaccionarias y conservadoras puedan tener en ese sentido más fuerza. Entonces, mi opinión sobre esta reforma no es muy optimista, más bien creo que será una tarea muy difícil de llevarla a cabo, sobre todo si queremos alcanzar los máximos, ¿no?, de cambio constitucional más democrático, con más participativo, con mayor compromiso social, etcétera. Pues esto me parece que no está muy al alcance en el corto plazo. Nada más. Bueno, muchas gracias, profesora Sensi. Vamos a pasar a la segunda intervención de esta mesa. El profesor Antonio de Cabo nos va a hablar sobre el proceso constituyente bolivariano como símbolo, como modelo y como realidad. Antonio. Enciende la... Eso es. Muchas gracias por la invitación y en particular a Rubén por su esfuerzo continuado y persistente en la vida de este grupo. A mí me gustaría hacer una intervención que, en fin, un poco panorámica y utilizar como punto de arranque el proceso constituyente bolivariano, porque el proceso constituyente bolivariano ha significado en los últimos años en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, o ha desempeñado un papel análogo al que en su momento desempeñó la Revolución Cubana. Es decir, con una diferencia: la Revolución Cubana no tuvo ningún seguidor que consiguiera transitar, digamos, todos los pasos, mientras que la Revolución Bolivariana sí. Y en ese sentido actuó como símbolo, como modelo o mecanismo y como realidad. Actuó como símbolo porque uno de los elementos fundamentales por los cuales no se producen transformaciones sociales es porque para que se produzcan transformaciones sociales estas tienen que ser imaginadas primero. Y una de las funciones básicas de los estados y de la monoculturalidad que imponen es la delimitación de aquello que se puede pensar. Aquello que no se puede pensar no se puede querer, si no se puede querer no se puede hacer. Y por tanto, esta delimitación es básica, ¿no? ¿Qué es lo posible? La Revolución Cubana demostró, para bien o para mal, que se podía hacer una revolución. Luego nadie ha sido capaz de hacer otra, pero se demostró que se podía hacer una revolución. Bueno, el proceso bolivariano demuestra que era posible romper una democracia de candado, de pacto de Benidorm, de 40 años, etcétera. Se podía hacer, y en ese sentido tiene ese valor de ruptura, de capacidad de ensanchar el ámbito de lo imaginable. Pero no solo actuó como un símbolo, sino que actuó como un modelo, al menos en cuanto al método. Y me gustaría recordar, aunque muchos me lo habéis oído ya muchas veces y yo mismo estoy un poco cansado ya de oírmelo a mí mismo, alguno de estos elementos, aunque sea rápidamente para pasar a otras cuestiones. La primera de los elementos que sirvió de modelo es que se podía hacer pacíficamente, y esta es la gran diferencia, ¿verdad?, con la Revolución Cubana, que se podía intentar una transformación global del sistema sin derramamiento de sangre, ¿no? Aunque quizá algunos me hayáis oído decir o recordéis que en la fachada de un céntrico edificio de Caracas decía: tenemos los votos, las balas y las bolas, y que el presidente Chávez dijo muchas veces, ¿no?, somos una revolución pacífica pero no desarmada. El hecho cierto es que fue una revolución pacífica, no se hizo por las armas. Y se consiguió hacer a base de una lectura muy correcta de las fracturas, lo que yo he llamado fracturas, y que tiene mucho que ver con lo que explicaba el profesor de Cabo hace un ratito, ¿verdad? Las contradicciones en sí no generan cambio. La pobreza no genera cambio, la desigualdad no genera cambio. Hay pueblos que están durante cientos de años sometidos a la pobreza, a la explotación y al cambio, y a la desigualdad, y eso no genera cambio. Solo genera cambio cuando hay una conciencia, ¿verdad?, de que esa desigualdad, de que esa pobreza existe. Y en concreto, las fracturas que se producen en Latinoamérica y que son leídas por el proceso bolivariano tienen que ver con la percepción generalizada en la sociedad de que la solución individual no es posible. Hay una fractura cuando el empresario individual, el trabajador individual, empieza a considerar que o nos salvamos todos o no se salva ninguno. Y este es el elemento que hace caer la balanza hacia el otro lado. Y este elemento lo impulsan sobre todo las clases medias empobrecidas. Son las clases medias empobrecidas que dejan de confiar en la salvación individual, en la utopía, en la privatopía, ¿no?, de la salvación individual, de que me toque la lotería, de que sea la mía, y que piensan que hay que cambiar globalmente
del sistema. Y estas fracturas, también en consonancia con lo que decía el profesor de Cabo esta mañana, son múltiples, ¿verdad?, en la sociedad venezolana. No voy a repetir lo que ya he explicado muchas veces, pero en todo caso hay al menos una fractura económica, una fractura social y una fractura política a finales de los años 90, que son leídas muy finamente por el proceso bolivariano y que consiguen, digamos, movilizar a esas clases medias empobrecidas hacia un cambio global. Por otro lado, otro de los elementos del método es que es una revolución o un cambio que se hace desde abajo, se hace socavando desde abajo. Se hace con el método, por otra parte, ya muy experimentado de la larga marcha. Recordemos que el presidente Chávez recorre lenta y trabajosamente el país en una campaña muy larga por abajo, que es justo la oposición a la campaña del espectáculo y superconcentrada con la que los partidos políticos tradicionales tratan de ganar las elecciones, engañando, digamos, durante una semana con fuegos de artificio y grandes promesas a la población, en fin, sacándola alternativamente del letargo digamos, a la excitación máxima. Y en contra eso se hace una campaña por abajo, muy larga, muy buscando los elementos asimétricos en los que los partidos tradicionales no pueden luchar. Piensen, por ejemplo, en lo que supuso el trabajo dentro del ejército o lo que supone, en otro contexto diferente, el trabajo con el elemento indígena, por ejemplo, en Bolivia. Otro elemento del método es que no se pueden abrir procesos constituyentes sin acumulación primero de fuerzas. Y el elemento constituyente puede ser una promesa de enganche, pero no puede ser digamos, la primera carta que se puede jugar. Solo se pueden abrir procesos constituyentes cuando el equilibrio de fuerzas te lo permite, cuando ya has conseguido derrotar. En caso contrario, lo que haces es una apertura en falso, ¿verdad?, como se hizo, por ejemplo, en la primera ocasión en Ecuador. Y por último, el método está basado en la participación popular, ¿no? Y esto nos conduce a la cuestión de la pretensión de estos sistemas. Como muchos de vosotros ya me habéis oído explicar muchas veces, creo que la primera pretensión y quizá la más conseguida del proceso constituyente bolivariano, que se ha duplicado o replicado en parte luego en Bolivia y en Ecuador, es que había que convertir a la democracia en un kratos. La democracia tenía que ser un poder de verdad, es decir, no tenía que ser una mera gestión de lo público, más o menos, en fin, virtuosa, sino que había que convertir a la democracia en un instrumento de materialización de decisiones, es decir, en un poder en el sentido propio y puro de la palabra. Esta pretensión es quizá la pretensión básica de los procesos constituyentes latinoamericanos e involucra, ¿verdad?, devolver la centralidad al Estado, rearmar al Estado en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural, darle instrumentos de poder y convertirlo en una efectiva herramienta de toma de decisiones. Estos elementos del modelo se plasman luego o se tratan de plasmar en una realidad. Esta realidad es una constitución que nace con pretensión normativa, es decir, que pretende que se cumpla y que curiosamente lo hace con una enorme complejidad. Recordemos que son constituciones con una articulación de poderes muy ramificada, 4 poderes, 5 poderes, una gran cantidad de organismos, numerosísimos mecanismos electorales, hay procesos electorales prácticamente permanentes y toda esta parte más o menos consigue funcionar. De hecho, no todos, pero sí muchos de los elementos constitucionales son puestos en marcha, los procesos de consulta se desarrollan con relativa normalidad y se trata de poner en práctica un conjunto de decisiones políticas. Y aquí, como también he explicado muchas veces, aparece el tema de las resistencias. Efectivamente, los procesos no se hacen sin resistencia exterior y recordemos que estas resistencias se van a concentrar en algunos elementos particularmente. Uno característico es el Poder Judicial. El Poder Judicial siempre es un poder extraordinariamente retardatario, un poder muy anclado, ¿verdad?, por su modo de selección, por su formación, por su vinculación al derecho, con el que hay una lucha a brazo partido, ¿verdad?, en casi todos los procesos de transformación.
Otro de los elementos retardatarios es el servicio exterior, por las mismas razones, un servicio elitista, un servicio que por su reclutamiento y por su funcionamiento actúa contra los procesos de transformación. Recordemos el caso, en fin, que entre cómico y trágico, ¿no?, de algunos embajadores venezolanos pidiendo el revocatorio del presidente venezolano, ¿no? Se supone que son plenipotenciarios del presidente y piden que lo voten. Bueno, más allá de que no esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no deja de ser una muestra de que el servicio exterior tiene una vida propia y que no se capta tan fácil como parece. Los parlamentos han sido un elemento complejo. La institución burguesa por excelencia se ha comportado como tal, como una institución burguesa, y con frecuencia no ha sabido entender los procesos de transformación social. Ha habido una fuerte disonancia entre las tendencias sociales y las realidades parlamentarias en estos países en Latinoamérica, pero sobre todo las resistencias han venido de fuera del sistema, ¿no? Los medios de comunicación, principalmente, los bancos y las grandes empresas, los Estados Unidos y las fuerzas internacionales, las organizaciones internacionales, incluyendo también a las de los derechos. Recordemos el papel ambiguo, por decirlo menos, ¿no?, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha jugado en todos estos países. Y esto es interesante porque el hecho de que estos elementos sean los elementos de resistencia nos indica cuáles no han sido los elementos de resistencia. Y los elementos de resistencia no han sido los partidos tradicionales. Y esto es significativo porque quiere decir que efectivamente, como decía el compañero director del departamento, se ha producido un reseteo de la democracia en estos países, de manera que efectivamente se ha reconfigurado el mapa, de manera que los adversarios tradicionales han quedado volados, han quedado volatilizados, no han conseguido recuperarse, ¿verdad? Y solo por estas vías externas de los medios de comunicación, de los grupos empresariales, han intentado volver, vamos a decir, a recuperar cuotas de poder. La cuestión es, ¿y qué se ha hecho con todo esto?, ¿no? Porque estos procesos constituyentes están ahora en un proceso de reevaluación. Me gustaría recordar algunos de los elementos de esta reevaluación y luego colocarlo en un conjunto de alternancias que creo que sirven para explicar o por lo menos para orientarnos hasta qué punto han sido procesos con éxito o sin éxito. Recordemos que la reevaluación se está produciendo desde muchos, ámbitos. En el ámbito más, digamos, político-académico, pues particularmente no ya desde la derecha, sino desde la propia izquierda. Recordemos, por ejemplo, en Bolivia se publican, pues con muy poco tiempo de diferencia, un conjunto de textos, uno titulado "Ahora es cuando, carajo", que es, digamos, en favor de lo que está pasando, al que es contestado rápidamente con otro libro que se llama "Ahora es cuando", ¿verdad?, entre interrogaciones. O recordemos Las Venas Abiertas de América Latina, que publica Las Vías Abiertas de América Latina, ¿verdad?, que publica Emir Sader, y digamos una especie de contrapublicación, como es Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, contradicciones, avances y retrocesos, de Carrillo Nieto, etcétera, más visto, digamos, como procesos fracasados. El Banco Mundial publicaba la semana pasada un informe sobre desigualdad de ingreso en América Latina y elogiaba, curiosamente, el crecimiento inclusivo de la región, y lo hacía depender fundamentalmente de las transformaciones en la educación, de la formalización del empleo y de la subida del salario mínimo. Y esto se refiere no a la que normalmente llamamos la década ganada, sino a la década de los 2000, es decir, prácticamente hasta ahora. Es decir, que el Banco Mundial considera que la gestión económica latinoamericana ha sido no solo exitosa, sino que ha sido además inclusiva. Y sin embargo, hay una percepción política de que estamos posiblemente ante el final de un ciclo, ¿no? Efectivamente, el golpe de Estado blando en Brasil, o el golpe judicial en Brasil, el baño de realidad que se ha producido en Colombia con el no a la paz, ¿no? Los compañeros colombianos hablarán más adelante, pero a mí me gusta poner en relación este baño de realidad que se ha producido en Colombia con dos baños de realidad muy grandes que ha habido en la vida política de los últimos tiempos, que son el Brexit en Inglaterra y el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos.
donde la realidad ha demostrado ser más tenaz, más, tanto en sentido colombiano como en sentido español, más resistente, ¿no?, del que las transformaciones más superficiales. Recordemos lo que ha pasado en Argentina y esta especie de, en fin, de incapacidad como para racionalizar críticamente los desastres de Macri, y no digamos, ¿verdad?, lo que está pasando en Ecuador y Venezuela, donde en uno anunciado y en otro realizado se han abierto procesos constituyentes que niegan su propio modelo. Es decir, que la constituyente abierta en Venezuela, más allá de la opinión que tengamos sobre ella, no se produce en un momento de acumulación de fuerza, no se produce con una previa, digamos, situación favorable a la transformación, sino como una especie de elemento de resistencia, que ese no era el modelo bolivariano. Y fíjense que con la compleja situación que hay en Ecuador ahora mismo, no sé si han estado siguiendo los acontecimientos hasta los últimos días, pero ahora tenemos nada menos que la Dirección Nacional de Alianza País ha destituido al presidente de la República como miembro de la Dirección Nacional de Alianza País, a lo que el presidente de la República ha respondido judicialmente destituyendo a la Dirección de Alianza País, y ahora hay convocada una gran asamblea para los primeros meses de diciembre, a la que está en duda si vendrá o no vendrá el presidente Correa y cuáles serán los resultados que tenga esto. Pues desde allí, ¿verdad?, hay voces pidiendo que la solución a esto es una constituyente, ¿verdad? Pero sería nuevamente una constituyente en una situación de no acumulación de fuerzas, de no lectura de fracturas, es decir, una huida del propio modelo bolivariano de creación de las constituyentes. Esto por no hablar, claro, de los países, digamos, tradicionalmente conservadores, en fin, la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, que sin ir más lejos ayer, ¿no?, se volvió a producir la victoria de la derecha, y por no hablar, por supuesto, de la victoria de la derecha en los Estados Unidos de América. Pues bien, esta situación compleja en los resultados, ¿no?, de estos procesos de apertura constitucional en Latinoamérica, creo que se pueden leer a partir de, o intentar interpretar a partir de una serie de oposiciones, ¿no? La primera es la oposición entre lo coyuntural y lo estructural. Es decir, lo que se ha producido en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, tiene que ver con fenómenos, digamos, estructurales y de largo alcance, que tendrían que ver, por un lado, con el fracaso neoliberal y el colapso, digamos, de una forma de capitalismo, con la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos, en último término, con la incapacidad de gestión del conflicto colonial y la división internacional del trabajo que ello supuso, y en último término con el proyecto de una modernidad monocultural, eurocéntrica, etcétera, o se trata más bien de fenómenos coyunturales en los que habría tenido un protagonismo desmedido la figura de los líderes, ¿verdad? Según que adoptemos un punto de vista u otro, seguramente estaremos en una o en otra de las perspectivas. Otro eje en el que creo que se puede situar el análisis de la compleja situación y sus posibles evoluciones es el eje, o digamos la oposición entre excepcionalidad histórica y causalidad histórica. Y esto tiene mucho que ver, correlacionado con lo anterior, con el análisis que se haga más en términos de estructura capitalista o más en términos de lucha de clases. Es decir, es un problema de estructura del capital, de lógica del capital, el que ha conducido a este resultado, o ha sido una acentuación coyuntural de la lucha de clases la que ha conseguido crear un bloque dirigente. ¿Es un problema estructural de lógica del capital el que ha tenido Bolivia, o ha sido la armoniosa articulación de las luchas de clases cocalera, excocalera, minera,
minera, exminera, por dirigentes particularmente visionarios, los que han conseguido crear un bloque lo suficientemente intenso como para darle un vuelco a la situación constitucional. Claro, si es lo primero, habría que suponer que más allá de las dificultades iniciales, pues lo lógico es que estuviéramos en un proceso de largo alcance. Si es lo segundo, pues depende mucho más de la capacidad de cohesión de ese bloque histórico. Fíjense que esto se correlaciona en cierto sentido también con el análisis, o se puede comparar con el análisis que se haga del Estado social clásico en Europa. El Estado social clásico ¿es la culminación de un proceso de evolución histórica o es un resultado coyuntural que se produce como consecuencia del final de las guerras mundiales, en el cual, al haberse planteado la Segunda Guerra Mundial como una lucha antifascista, dio un aliento especial a las fuerzas de transformación que de otro modo no hubieran conseguido articularse? Pensemos una cosa o pensemos otra, también nos va a dar una cierta orientación sobre cuál es el futuro posible o potencial del Estado social clásico en los países europeos. Otro elemento importante es esta cuestión de la irreversibilidad y los ciclos, que tiene también que ver con cómo se entienda la historia y cómo se comprenda el proceso de transformación social. Como saben, el presidente Chávez insistía mucho en esto de Venezuela cambió para siempre, ¿no? El presidente Correa ha insistido mucho en lo de prohibido olvidar, ¿no? Y sin embargo, las corrientes de oposición suelen manejar más bien la idea de los ciclos, ¿no? Es decir, de la ida y la vuelta, y según que uno se posicione en una u otra posición, valga la expresión un poco defectuosa, pues se entiende de una forma o de otra el posible agotamiento del proceso. Otro elemento importante es la cuestión que metafóricamente yo llamo del vino nuevo y los odres viejos. Y esto tiene mucho que ver con la concepción del derecho. ¿Hasta qué punto el constitucionalismo nuevo ha intentado verter un vino nuevo en odres viejos? ¿Y qué está produciéndose? ¿Se nos está añejando el vino nuevo en los odres viejos o se están rejuveneciendo los odres viejos con el vino nuevo? Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con que con frecuencia se han adoptado o se han admitido acríticamente en el constitucionalismo nuevo instituciones provenientes del constitucionalismo antiguo sin someterlas a ningún proceso de revisión, tomándolas directamente por buenas y siendo esto un riesgo, ¿verdad?, que se viene advirtiendo prácticamente desde el principio. Por ejemplo, sin ir más lejos, el profesor Juan Montaña, ya prácticamente recién aprobada la Constitución bolivariana, pues puso como un poco en tela de juicio, por ejemplo, la cuestión de la tutela constitucional de los derechos, que prácticamente había sido tomada de la Constitución anterior sin someterlo a ningún tipo, digamos, de reevaluación, siendo que la declaración es muy diferente, su fundamento es muy diferente, etcétera. Quiero decir que aquí tenemos una especie como de déficit teórico, de déficit institucional, una confianza en que se iba a producir la transformación. Así como en Europa se ha manejado la idea del spillover, ¿no? Es decir, que no hacía falta transformar mucho las instituciones porque la realidad europea iba a ir desbordando la institucionalidad, pues no sabemos hasta qué punto eso funcione o no funcione también en Latinoamérica. Y un último, no sé si último, pero quizá, para no alargarnos más de lo necesario, un penúltimo elemento del debate tiene que ver con lo económico y lo ideológico. En esta materia ha habido discrepancias muy fuertes, ¿no? Hemos oído las dos cosas todo el tiempo. Hemos oído desde las dirigencias, ¿verdad?, de bolivarianas, esto es una batalla cultural, necesario es vencer, ¿verdad? El problema aquí es un problema de hábitos, es un problema de modos de pensar, hay que cambiar el corazón de la gente, la idea en último término del hombre nuevo.
¿Ese es el problema? ¿O el problema es un problema económico? Es decir, el problema es cuál es la estructura económica nueva que estamos proponiendo, ¿verdad? Porque en último término Venezuela se ha terminado, no sé si decantando, pero viéndose arrastrada hacia la perpetuación de un sistema rentista basado en el petróleo, y tampoco parece que se haya conseguido, digamos, un éxito, o al menos un éxito radical, en el intento de transformación de la economía ecuatoriana hacia un presunto modelo de economía del conocimiento, en fin, una especie como de incorporación a la irlandesa, vamos a decir, al capitalismo mundial. Y Bolivia, pues tampoco ha salido propiamente de una economía extractivista que está basada en buena medida en los recursos minerales y de hidrocarburos del país, ¿no? ¿Cuál de estos elementos es más pesado, ¿no? El de la transformación social o el de la transformación económica, y cuál ha sido la proporción en la que han intervenido en cada caso, ¿no? Fíjense que normalmente se suele decir que, o se escucha con frecuencia, el hecho de que la transformación cultural, en el caso venezolano, político-cultural, habría sido relativamente avanzada, y eso explicaría que incluso en defecto de transformación económica siga manteniéndose un apoyo más o menos amplio, más o menos discutible, pero en todo caso más amplio de lo que se esperaba, ¿verdad?, al gobierno, a las ideas de la revolución, mientras que esta transformación del hombre nuevo, etcétera, habría sido menos, digamos, acentuada en el caso ecuatoriano. Recuerden que es significativo, por ejemplo, esta campaña presidencial, en fin, que todos habrán visto los que han estado en Ecuador, de tenemos carreteras, tenemos patria, ¿no? Es decir, la patria son las carreteras o la patria es el hombre nuevo, ¿no? Entonces, claro, cuando la patria son las carreteras, cuando dejas de hacer carreteras, parece que te quedas sin patria, ¿no? Y el hombre nuevo, cuando deja de comer, pues parece que es un hombre nuevo hambriento un poco, ¿no? Y dónde está el punto de equilibrio entre lo uno y lo otro. Y un último elemento de juicio, ¿no?, sobre el resultado que habrían dado estos procesos y sobre el futuro y la futura evolución de los mismos, tiene que ver con lo nacional y lo regional. Recuerden que la Constitución bolivariana prácticamente se abre con una afirmación de que lo prioritario es lo regional. Es decir, prácticamente se abre diciendo, en fin, mencionando el sueño de Bolívar, la unidad latinoamericana, en fin, la necesaria confraternización de los pueblos y la superación de lo que fue, en definitiva, un resultado, en fin, de los intereses criollos que manipularon, vamos a decir, en buena medida la separación de la corona española, en fin, de la independencia, como queramos llamar a ese proceso. Y en este sentido, nuevamente en la creación del ideal latinoamericano se ha producido una disonancia fuerte entre el elemento, vamos a decir, político-cognitivo y el elemento institucional. Es decir, nuevamente se ha producido lo contrario de lo que se ha producido en Europa. Mientras que en Europa básicamente nadie estaba muy convencido de la idea de Europa, ni se sentía europeo, ni entendía muy bien qué era Europa, el hecho de que existieran vías de comunicación, el hecho de que se pudiera ir, cuando en los tiempos dorados de los vuelos baratos, que en realidad pagábamos entre todos con impuestos, ¿verdad?, pudiéramos ir a cualquier ciudad europea por 8 euros, por 6 euros, por 10 euros, por 20 euros, ha terminado asentando un proyecto europeo. En Latinoamérica se ha hecho como el mundo al revés, es decir, hay un fuerte sentimiento latinoamericanista, pero que no está acompañado de una realidad de unidad latinoamericana. Como saben quienes hayan tenido la suerte de estar en Bolivia, pues Bolivia es un caso paradigmático, ¿no? Es que desde Bolivia no se puede ir a ningún sitio prácticamente de Latinoamérica. Es decir, que o vas a Perú, o vas a Lima, o no puedes ir absolutamente a ningún lado. Es decir, que el país que está en el corazón de América Latina es un corazón que está totalmente aislado del resto del cuerpo de Latinoamérica, ¿no? Y por tanto aquí ha habido un considerable déficit, digamos, institucional. Aunque ha habido posicionamientos políticos muy fuertes en UNASUR, en la CELAC, en su momento en el ALBA, etcétera, no han conseguido cuajar en una institucionalidad latinoamericana.
Todo esto nos coloca, digamos, en un momento delicado para la evolución de todos estos procesos. Creo que la exigencia con la que se ha juzgado, ¿no?, el despliegue constitucional de estos estados es, como siempre, muy asimétrica con la exigencia con la que se juzgan sistemas constitucionales diferentes, ¿no? El sistema constitucional norteamericano, si hubiéramos de juzgarlo, ¿verdad?, por sus primeros 15 años de desarrollo, pues no era muy prometedor, ¿no? Una sociedad de esclavos donde la mujer no votaba, donde no se podían realizar elecciones presidenciales porque no había manera de recontar los votos en el conjunto del país y había que mandar a unos señores que eran los grandes electores que votaban a quien querían, con presidentes asesinados a tiros y jueces recorriendo a caballo el país para intentar hacer justicia. Pues no era exactamente la imagen del progreso y del futuro, ¿no?, con el que ahora se pueda identificar the American Way of Life, ¿no? En ese sentido, hay esta tensión trágica entre el tiempo histórico y el tiempo personal, la creencia y el deseo de que los procesos históricos culminen en la vida de uno, ¿no?, y de preferencia cuando uno es joven y de preferencia cuando uno está participando en ellos y, si puede ser, cuando está en el partido que gobierna, ¿no? Pero luego la historia pues lleva otros ritmos y camina con otros pasos. Bueno, esta es la media hora de que disponía. Muchas gracias por su atención. Quería solamente dejar planteados estos temas. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. La parte final de esta mesa la voy a realizar yo, hablando además, Antonio me lo ha dejado muy bien, porque voy a hablar justamente sobre esa metáfora que él comentaba de colocar vino nuevo en odres viejos. Porque en una mesa sobre una valoración general de los procesos constituyentes no podía faltar eso que ha comentado el profesor de Cabo, que es el hecho de qué ha pasado con el Estado en el marco del nuevo constitucionalismo. Es decir, por qué estamos viviendo muchas de las situaciones que estamos viviendo y que en buena parte se debe, como comentaba Antonio, a que no existen unos mecanismos institucionales en el marco del nuevo constitucionalismo que conformen una situación de emancipación por parte del Estado. Entonces, os voy a plantear, con el tiempo que me queda, que ya es relativamente poco, os voy a plantear las bases de un artículo que está a punto de ser publicado, en el cual justamente defiendo esto, defiendo que el talón de Aquiles del nuevo constitucionalismo latinoamericano es la parte orgánica de la Constitución. Es decir, que no se repensó ni se rediseñaron los mecanismos para estar en consonancia con la fuerza que deberían tener esas nuevas constituciones. Y para eso os voy a plantear 3 momentos en el que creo que queda bastante expuesto el asunto. En primer lugar, cuál es el problema del Estado en lo que solemos denominar el constitucionalismo fundacional latinoamericano, que es el que tiene lugar a partir de la primera constitución latinoamericana, que fue la venezolana de 1811, y cómo en un segundo momento ese modelo de Estado pensado o construido en el constitucionalismo fundacional se va disolviendo en el marco de constituciones oligárquicas que simplemente sirven para mantener el status quo y para crear orden en las sociedades, por lo tanto como un instrumento de dominación. Y en tercer lugar, como a pesar de que hay algunos tipos de algunas introducciones muy certeras durante el siglo XX en el marco del rediseño institucional, luego se acaban manteniendo inertes esos principios básicos decimonónicos en el nuevo constitucionalismo. Empezando por el constitucionalismo fundacional, que como he comentado antes, solemos denominar el constitucionalismo fundacional a las primeras constituciones que aparecen en América Latina cuando se va produciendo el proceso de emancipación desde la colonia hacia las nuevas repúblicas, y que es algo que va a durar más o menos 15 años, ¿no?, entre más o menos 1809 hasta más o menos 1820. En ese tipo de constituciones empieza a plantearse realmente el problema del Estado. Lógicamente, cuando se crea un tipo de fundación como la republicana que tuvo lugar en América Latina a partir del primer grito de libertad en 1809, pues hay que pensar cómo hacemos y cómo nos construimos como sociedad, especialmente cuando se trataba de sociedades
tan divididas como las sociedades coloniales, aquello que el profesor Carrera Damas ha llamado históricamente, o en toda su doctrina, ha llamado sociedades implantadas, ¿no? Es decir, en el fondo había unas sociedades de un origen y con una cultura europea dominantes que se implantaban en el marco de otras sociedades que tenían una forma de vivir anterior y que eran originarios del lugar. Entonces, las primeras constituciones fundacionales se plantearon ese problema: ¿cómo hacemos para construir una república en el marco de sociedades que desde la época colonial han sido sociedades divididas? Y de hecho tuvieron algunas soluciones imaginativas, aunque la mayor parte de ellas bebían de dos fuentes. Una es la Constitución de Cádiz de 1812, los primeros debates que hubo en el marco de Cádiz, y en el segundo lugar fue las primeras constituciones modernas, sobre todo las norteamericanas, que eran bien conocidas por los fundadores latinoamericanos y que, como todos sabemos, son a partir de 1776. El caso de Cádiz es muy interesante porque en Cádiz había una relación de amor-odio. Lógicamente, la Constitución de Cádiz era una constitución de la metrópoli que intentaba implantarse y que por lo tanto estaba pensada para funcionar en las colonias, que de alguna forma dejaban de ser jurídicamente colonias en el marco de esa constitución liberal, y por eso había cierto rechazo histórico hacia la Constitución de Cádiz. Pero recordemos que, por otro lado, las sociedades latinoamericanas jugaron a los dos bandos. Por una parte, enviaron constituyentes a Cádiz, y hubo un buen número de constituyentes de procedencia latinoamericana, pero por otro lado, y fueron creando sus propios textos constitucionales, ¿no? Eso se ve muy claramente, sobre todo en el caso colombiano, cómo se va jugando a los dos juegos, y por un lado se participa en la dimensión postcolonial, una idea de postcolonización, y por otro lugar se van creando una forma de emancipación republicana. Entonces fue muy interesante esa relación con Cádiz, pero también bastante interesante fue lógicamente la relación con las constituciones norteamericanas, sobre todo las constituciones prefederales, las que van desde 1776 hasta 1787. Es muy fácil encontrar, hay autores que lo han hecho, artículos que prácticamente son una adaptación de la Constitución de Massachusetts Bay, ¿no?, de 1780, o la de Pensilvania, y sobre todo la Constitución Federal. La Constitución Federal de 1787 tuvo una gran aceptación por parte de algunos países, no todos, pero algunos países latinoamericanos en su construcción como repúblicas, porque, como después haré referencia un poco al pensamiento de Linz, porque se adaptaba muy bien a la forma semicaciquil o caciquil que habían funcionado durante la colonia. Entonces, la Constitución Federal lo que hacía era convertir a los antiguos designados por la metrópoli, convertirlos en nuevos caudillos dentro del marco de los estados. Y así se hizo, por ejemplo, claramente el caso mexicano, el caso argentino y en el caso venezolano, que fueron los tres grandes exponentes de esa construcción de la federación adaptada desde el constitucionalismo norteamericano. De hecho, hay autores, como digo, que han trabajado ampliamente este asunto y estudian cómo se incorporan dos elementos que van a ser, incluso hoy en día, van a ser determinantes en los sistemas políticos latinoamericanos prácticamente en todos. Uno en todos, que es el presidencialismo, esa idea de que la división de poderes se entiende como una división absoluta y que por tanto el presidente no puede tener ningún tipo de relación con el Parlamento, ¿no? Y se estudia cómo llega el presidencialismo hacia las constituciones latinoamericanas. Y en segundo lugar, como comentaba, en algunos de esos países el federalismo, ¿no? Estamos hablando sobre todo de México, de Argentina, una parte de la historia colombiana también es federal, de Venezuela y de Brasil. Pues bien, en ese momento fundacional se construyen los estados, y es verdad que se pueden construir con ciertos problemas, pero al menos se ocupan del problema del Estado. El problema después, o el asunto después de ese primer constitucionalismo fundacional, que se desarrolla prácticamente durante la mitad y la segunda parte del siglo XX,
es que el carácter fundacional de esas constituciones van menguando en la medida en que son utilizadas por las oligarquías dominantes para romper con un mínimo principio democrático de carácter popular que podía haber existido en su origen y que al final acaban siendo instrumentos de dominación por parte de las oligarquías en aquello que profesores como el profesor Andrés Botero han llamado un constitucionalismo criollo. Es decir, el constitucionalismo criollo sería esa denigración de las constituciones fundacionales latinoamericanas que tiene lugar sobre todo a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX y que se desarrollan prácticamente durante un siglo hasta vísperas de la Segunda Guerra Mundial y que lo que hacen es que los partidos políticos cooptan, ocupan las instituciones de una manera totalmente prácticamente absoluta y crean una cierta competencia aparente partidista que tiene que ver con el conflicto entre partidos, lo que se conocerá como el bipartidismo liberal conservador, o mejor dicho, el liberalismo conservador y el conservadurismo liberal. Dentro de esa pugna conflictiva entre conservadores liberales y liberales conservadores es como transcurre prácticamente toda la segunda parte del siglo XIX en América Latina y prácticamente la mitad del siglo XX, en el cual la Constitución deja de ocuparse del Estado. Es decir, los instrumentos estatales previstos en la Constitución son ocupados por esa burguesía criolla y por las clases dominantes, y eso hace que la Constitución pase a ser, como exactamente igual que pasó en la mayor parte de Europa, propia de un constitucionalismo nominal, adaptado, programático, donde no hay ningún tipo de planteamiento normativo de la Constitución y al final acaba estando a voluntad del poder constituido y, por tanto, de esas clases dominantes. Es lo que el profesor Valencia Villa, en un magnífico trabajo, ha denominado para el caso colombiano, pero creo que se puede traducir perfectamente a todos los casos latinoamericanos, las cartas de batalla. Es decir, quien ganaba la guerra o el conflicto era quien colocaba su constitución como una carta de batalla y de alguna forma declaraba la rendición del partido oponente y por lo tanto al final la Constitución se convirtió, como comentaba el profesor Valencia Villa, como diferentes momentos de decisión de aquel quien tiene el poder suficiente para imponer su voluntad. Y mientras tanto, autores como Glores Espiel explican cómo siguen marginados grandes pueblos indígenas originarios que nunca participan ya en esa construcción republicana porque son apartados por parte de las minorías blancas y criollas, que son las que acaparan el Estado y se introducen y lo utilizan como mecanismo de dominación. Por tanto, esa población blanca y mestiza es la que oprime a los pueblos indígenas que son sujetos de un derecho formalmente válido, pero es un derecho que materialmente no tiene ningún tipo de aplicación, salvo cuando haya una voluntad del Estado de poder imponerse sobre él. Es decir, de alguna forma el republicanismo a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina se construye apartando, en el mejor de los casos, en el peor de los casos se construye eliminando esas minorías, a veces mayoritarias indígenas originarias, y por lo tanto crean ámbitos personales y espaciales diferentes a la hora de plantear ese derecho, ese constitucionalismo como instrumento de dominación, ese constitucionalismo oligárquico. Hay un momento de luz ya a inicios del siglo XX en el cual el constitucionalismo latinoamericano se vuelve a ocupar del problema del Estado, que es Querétaro, ¿no? Todos los que hemos trabajado sobre América Latina entendemos que en 1917 la Constitución de Querétaro, la Constitución mexicana, que es una constitución revolucionaria, es decir, que sale de esa acumulación de fuerzas de las que hablaba el profesor de Cabo, como ha sido históricamente el constitucionalismo democrático, que ha sido un constitucionalismo de ofensiva, ¿no? Nunca de retroceso, nunca de defensa. El caso de Querétaro es claramente así. En Querétaro, 1917, la constitución es producto de una revolución con una fuerza popular impresionante, que se ocupa del problema del Estado,
también caóticamente, porque estamos hablando de que no había habido durante prácticamente un siglo tradición de que eso ocurriera. Además, intenta ocuparse de una manera global, es decir, la Constitución de Querétaro, lamentablemente hoy en día derogada formalmente, es decir, bueno, mejor dicho, materialmente, formalmente sigue existiendo, pero materialmente el profesor Valadés demostró en el 2012 que solo existe un 3% del texto de Querétaro, es decir, el 97% ha sido modificado por el poder constituido. Pero en su origen fue una revolución integral, en ese concepto clásico de revolución integral, que es una revolución económica, social, política, y que crea unos avances democráticos que dan luz. De hecho, Querétaro se constituye como el faro del constitucionalismo democrático latinoamericano, y que finalmente solo va a ser un faro apagado cuando se vuelva a imponer, sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelva a imponer un constitucionalismo oligárquico y autoritario. ¿Qué elementos incorpora Querétaro que podíamos plantear o que podíamos de alguna forma resaltar? Pues en primer lugar, es una constitución que, como decía el profesor Asensi, maneja un sistema de producción diferente, que reparte tierras en el marco de un concepto de la propiedad también diferente, que incorpora mecanismos de regulación de la propiedad enormemente democráticos y con una gran transversalidad, que como comenta el profesor Revueltas, intenta solucionar, o mejor dicho, proteger al trabajador en ese conflicto entre trabajador y patrón, que es como lo llama Querétaro, de principios del siglo XX. Es decir, es una constitución enormemente avanzada en su tiempo y que, como he comentado, aporta grandes novedades tanto en el marco dogmático como sobre todo en el marco orgánico, porque es una constitución, por ejemplo, que intenta limitar al poder constituido, es decir, intenta crear bases populares de control y de decisión, pero, por ejemplo, establece algo que en México había sido una enfermedad, así lo llamó Pérez Barbadillo, ¿no? Que es la eternización en la presidencia de la República. Entonces Querétaro por primera vez dice: alguien que ha sido presidente ya nunca más puede volver a ser presidente, ¿no? Porque ese presidente se debe a la voluntad popular, y la voluntad popular tiene el derecho de prevenirse ante la eternización en el poder de las oligarquías. Además, estamos terminando el año en que se cumplen 100 años de Querétaro, y era importante hablar de esa constitución que fue la primera constitución laica conocida, que es la primera constitución que establece la propiedad de la nación sobre las aguas, sobre los recursos naturales de la plataforma continental, es decir, de enorme importancia en ese marco. Pero regresamos de nuevo, salvo ese faro que fue la Constitución mexicana del 17, regresamos de nuevo a la falencia y a la dominación oligárquica del constitucionalismo latinoamericano, sobre todo a partir de lo que se suele llamar constitucionalismo social latinoamericano, que es un concepto desde un punto de vista equívoco. Realmente no hubo una categoría general que se llame constitucionalismo social, como si la hubo en Europa. Es decir, en Europa es verdad que las constituciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, son constituciones sociales, en un sentido más claro en aquella época que el que podíamos tener hoy en día, pero hablamos de constituciones que hacen alusión al trabajo, hacen alusión al conflicto entre capital-trabajo, hacen alusión a elementos democráticos interesantísimos, y pensemos, por ejemplo, en la que para mí es una constitución en ese sentido de vanguardia, que fue la Constitución italiana de 1948. Pero en el caso latinoamericano eso no se produce. Es decir, no hay un constitucionalismo social porque las élites dominantes prorrogan sus mecanismos de dominación después de la Segunda Guerra Mundial, y allí donde hay algunos intentos revolucionarios, como fue el caso boliviano de 1951, prácticamente son aplacados por las oligarquías, y es curioso que los únicos dos países donde triunfa ese constitucionalismo democrático, que fue en Costa Rica en 1949 y en Uruguay en 1952, que seguramente son los únicos dos casos donde sí podíamos hablar de cierto constitucionalismo social latinoamericano, son dos países que no han dejado de lado ese marco democrático, o lo han hecho por periodos muy breves, y que hoy en día se plantean como los países más desarrollados
de América Latina, o al menos en el marco del análisis en IDH. ¿Qué ocurrió en el resto de constituciones entre comillas, es el constitucionalismo social latinoamericano? Pues realmente acabaron incorporando puros elementos de maquillaje, algunas reformas que eran nimias, y finalmente eran constituciones tan débiles que no pudieron resistir los embates autoritarios que determinaron la política latinoamericana durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX. ¿No? El caso más claro es el caso de la Constitución peruana de 1978, una constitución del 79, ¿no? Una constitución que es redactado por un proceso constituyente del 78 muy democrático, muy interesante, pero que finalmente cae con la dictadura fujimorista, que la sustituye por la constitución actualmente vigente en Perú, que es la constitución autoritaria de 1992. Y igual podríamos plantear en el resto de marcos donde hubo avances democráticos o intentos de avances democráticos, hubo retrocesos autoritarios absolutamente, ¿no? Por eso, algunos autores como Cortés nos dicen que durante el siglo XX no se repensó el Estado en América Latina, y lo que se hizo fue incorporar una serie de reformas que fundamentalmente postergaban el problema del Estado y sobre todo no tenían ningún tipo de elemento de objetivo emancipatorio, porque eran constituciones que obedecían, como he comentado antes, a las élites dominantes. De hecho, a partir de los años 70 empiezan a darse dos elementos interesantes en este repensamiento del Estado, y los dos tienen que ver justamente con buscar soluciones a lo que habían sido los intervalos no democráticos, o sea, autoritarios, en el marco de los diferentes países latinoamericanos. Uno es el debate entre el eje presidencialismo y parlamentarismo, que es un debate muy conocido en derecho constitucional, es el debate entre Linz y Nolen, fundamentalmente, y el otro es la introducción de los tribunales constitucionales. El debate entre presidencialismo y parlamentarismo se empieza a dar a finales de los años 70, y dura toda la década de los 80. De hecho, la Constitución colombiana del 91 es producto de alguna forma de ese debate entre un profesor latinoamericano, pero formado y profesor en Estados Unidos, que es Juan J. Linz, un firme detractor del presidencialismo, y un autor de los pocos autores de la escuela alemana que se han interesado históricamente por lo que pasa en América Latina, se habían interesado, hoy en día hay muchos más, por suerte para nosotros, que es Dieter Nolen. Como seguramente sabrán, para Linz, el problema real de los diferentes momentos autoritarios que había habido en América Latina y el problema de la falta de mecanismos de asentamiento democráticos en América Latina era el presidencialismo. El presidencialismo, como he comentado antes, para Linz se adapta muy bien a la forma caudillista de funcionamiento, que al fin y al cabo tiene elementos neocoloniales, incluso algunos autores dicen que precoloniales, ¿no? Ya formaba parte incluso del sistema de dominación incaica, y por tanto para Linz lo que había que hacer era acabar con el presidencialismo, que había funcionado o podía funcionar muy bien dentro del planteamiento norteamericano, que era un planteamiento muy basado en el pensamiento racionalista y en la Ilustración, pero que en el caso latinoamericano obedecía a esos impulsos caciquiles que finalmente no tenían ningún tipo de posibilidad de avanzar democráticamente. Por eso criticaba particularmente el federalismo mexicano. Por tanto, para Linz tendríamos que entrar, el Estado latinoamericano tendría que entrar en el marco de un planteamiento mucho más parlamentario e incorporar mecanismos parlamentarios de control hacia el presidente, de tal forma que el parlamentarismo de alguna forma sería la salvación institucional de esos sistemas. En el planteamiento de Nolen, también seguramente lo conocerán, dice exactamente lo contrario. Dice que el triunfo del parlamentarismo en Europa no se ha debido al propio sistema parlamentarista, sino a unas condiciones particulares de las sociedades europeas, y que por lo tanto el parlamentarismo no iba a definir si hubiera o no más democracia en América Latina, sino que al final lo harían la propia conformación material de poder en las sociedades latinoamericanas. Un segundo elemento que es
el otro elemento donde parece ser que también hay cierto movimiento sobre repensar el Estado es cuando aparecen los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales se entienden como un mecanismo para poder garantizar la normatividad de la Constitución y, por tanto, intentar evitar el regreso a los años oscuros de los regímenes autoritarios, de las dictaduras, y por lo tanto empieza a aparecer a finales de los años 80 propuestas de creación de tribunales constitucionales, ¿no? Hay casos interesantes, como el caso, por ejemplo, de Chile o de Guatemala o de Perú, pero fueron realmente precedentes. El primer gran tribunal constitucional latinoamericano, sin ninguna duda, fue el Tribunal Constitucional Colombiano de 1991. No es casualidad que la primera gran constitución del nuevo constitucionalismo, que es la Constitución colombiana del 91, sea la primera en incorporar un tribunal constitucional que, entre otras cosas, ha evitado que el presidente Uribe pueda ser reelegido posteriormente. Hoy en día las grandes constituciones incorporan tribunales constitucionales, ¿no? Es el caso ecuatoriano, el caso colombiano, es el caso boliviano, no es el caso venezolano. Yo soy de los que piensan que una gran parte del problema de la falta de normatividad actual de la Constitución venezolana y de esa idea que ha planteado el doctor de Cabo de que se pueda activar una constituyente sin acumulación de fuerzas está muy relacionada con la falta de un garante de la Constitución. Pero esto es una cuestión que debería demostrarse empíricamente y yo al menos todavía no lo he hecho. Finalmente, todo este tipo de reformas fueron reformas que no eran de calado y que por tanto no obedecían a un repensamiento del Estado. ¿Qué ocurre en el nuevo constitucionalismo? Es decir, cuando empiezan a aparecer las nuevas constituciones y empieza a aparecer esa capacidad de poder romper a través de un referéndum con la constitución anterior, que nos enseña el movimiento de la séptima papeleta, que acaba con el pacto de Benidorm, con un referéndum, en el caso colombiano, o como nos enseña el referéndum del 99 en Venezuela, que acaba con el pacto de punto fijo de una decisión democrática, a través de una decisión democrática, y por lo tanto, o como ocurrió en el caso ecuatoriano, etcétera. ¿Qué pasa con el Estado en ese marco? Es verdad, y en eso yo coincido bastante con Roberto Gargarella, es verdad que sí hay un intento de repensar el Estado. Nosotros, que estuvimos trabajando en el marco de esas asambleas constituyentes, o la mayor parte de ellas, pues lo vimos claramente. Es decir, intentar repensar cómo tendría que organizarse la sociedad civil en el marco de la Constitución ecuatoriana del 2009, pues nos crea, por ejemplo, el rompimiento de la trilogía clásica de poderes, racionalizada, como ha comentado antes Carlos, por Montesquieu, pero que de hecho ya existía previamente, y se crea ese nuevo poder, que es el poder de control y transparencia social, cuya efectividad es discutible, pero eso ya es otro tema. Por lo menos se plantea la reforma del Estado desde el punto de vista de un nuevo poder. O, por ejemplo, en el caso venezolano también se conoce, es bien conocido, el concepto de poder moral, ¿no? De poder ciudadano, que incorpora el Consejo Moral Republicano como uno de sus órganos. Es decir, sí hay intentos de repensar, si no holísticamente, sí al menos algunas cuestiones sobre cuál debería ser el nuevo Estado. Pero lo cierto es que, como dice Roberto Gargarella, la fuerza se puso en los derechos. Es decir, como son constituciones, como he explicado antes, que se construyen en el marco de un vacío de derechos, de una creación de sociedades implantadas y de una marginación histórica de grandes mayorías o minorías que habían carecido de derechos, al final son constituciones que centran su energía transformadora en los derechos. Y eso significa que son constituciones que reconocen el carácter plurinacional del Estado, el caso boliviano, o reconocen los derechos de los pueblos indígenas, no solo reconocen, sino que los incorporan en el marco definitorio de sus estados, que hablan de minorías tradicionalmente excluidas, que hablan de un nuevo surgimiento de derechos, un nuevo paradigma de derechos, que mucho más holístico
en el planteamiento de la relación entre naturaleza y derechos. Aquí profesores como el profesor Noguera, el profesor Aparicio han trabajado ampliamente de esos temas y seguramente después nos lo podrán comentar con mucho mayor detalle. Pero la capacidad transformadora de las constituciones del nuevo constitucionalismo estuvo dirigida a la parte dogmática de las constituciones. Y de hecho, las pocas garantías que se incorporan, ¿no?, como la tutela, la garantía de la normatividad de la Constitución, lo que se llaman las previsiones económicas en la Constitución ecuatoriana, como el hecho de que haya derechos como la educación, por ejemplo, que tienen asignado un mínimo de recursos en porcentaje del PIB en la Constitución. Ese tipo de garantías están destinadas a los derechos, no al Estado. Y lo que hacen esas nuevas constituciones es crear una mesa con una pata coja, porque la mesa no se sostiene sin las cuatro patas. Entonces lo que hacen es colocar más derechos, más garantías, más normatividad, pero la pata institucional está exactamente igual como lo teníamos en el orden viejo. Insisto, no es que no se hayan introducido elementos que apuntaban hacia que la voluntad era esa, sino que materialmente esos elementos no se conformaron en un repensamiento del Estado y por lo tanto se quedaron como elementos aislados, ¿no? Tribunales constitucionales, incorporación de nuevos poderes, el poder electoral, el poder ciudadano, control y transparencia social, pero al final nos quedamos con la misma estructura. Presidencialismo, un parlamento con relaciones bastante poco dinámicas con el presidente y algunos elementos del INZ, como el vicepresidente ejecutivo en el caso venezolano o algunas figuras parecidas al premier, pero que finalmente no son un repensamiento del Estado. En definitiva, y con esto voy terminando, el gran problema del constitucionalismo latinoamericano es el Estado. Por eso las nuevas constituciones o las nuevas formas los nuevos retos que tienen que asumir las nuevas constituciones, en esa permanente transición que tanto ha teorizado el profesor Carlos de Cabo y que hacía referencia también el profesor Asensi, esas nuevas constituciones tendrán que tener como fundamento principal de su razón de ser repensar el Estado, introducir, como hizo Querétaro en su momento y dentro de su contexto, ¿no?, introducir nuevos mecanismos de gobierno, nuevas limitaciones, nuevas formas de legitimidad democrática del Estado, formas de creación de ese poder comunal que en algún marco, como el caso venezolano, se apuntaba como una alternativa posible a la estructura clásica decimonónica, presidente, parlamento, etcétera. Y tendrán que asumir, desde mi punto de vista, una relación fundamental, que es la relación entre legitimidad, es decir, participación y poder. Recordemos, el profesor Antonio Cabo lo sabe porque tiene mucho escrito al respecto, que en el caso venezolano, por ejemplo, el concepto participación fue básico en el marco de la creación de la Constitución del 99, básico. Pero elementos que se incorporan, como por ejemplo el referéndum aprobatorio de una ley o el abrogatorio de una ley, prácticamente 20 años después de aprobar la Constitución, no ha habido un solo referéndum abrogatorio, o no ha habido un solo referéndum aprobatorio. Mandato revocatorio ha habido uno. En el caso, uno me refiero al presidencial, ¿no?, que fue el 15 de agosto del 2002 del presidente Chávez, que ganó el presidente Chávez. Pero es que hoy en día el presidente Maduro no ha querido someterse a un mandato revocatorio. El presidente Maduro ha modificado la estructura constitucional de las elecciones a su antojo y ha decidido cuándo va a haber y cuándo no va a haber elecciones sin que la Constitución importe. ¿Y esto por qué es? Pues ciertamente porque el poder fáctico ha sobredimensionado al poder constitucional en el marco de la voluntad constituyente que se dio el pueblo venezolano en el año 99. Y eso es en buena medida producto de una falta de repensamiento del Estado. En definitiva,
Sí hay dos momentos históricamente en el marco del cual el constitucionalismo latinoamericano se ocupa del Estado. Claramente es el constitucionalismo fundacional, con los límites y el contexto que yo incorporaba. Y después, en algunos casos del constitucionalismo democrático, he hablado del caso de Querétaro, el caso uruguayo, ¿no?, que ya introduce algunos elementos participativos interesantes, el caso de Costa Rica, pero la mayor parte, o la inmensa parte de ese constitucionalismo latinoamericano que va desde prácticamente 1828 hasta el nuevo constitucionalismo a partir de 1991, prácticamente no se ocupa del Estado, y cuando es introducido ese tema en las nuevas constituciones se hace rápido, mal, o como en el caso boliviano, se pasa directamente a copiar la estructura anterior en la nueva constitución, y donde colocaba Congreso, ahora aparece Asamblea Plurinacional. Muchísimas gracias. Bien, estamos sobre la hora, es decir, estamos mal de tiempo. Entonces lo que propongo es que, para poder tener tiempo suficiente, que nosotros salgamos de la mesa y que automáticamente, y que sin hacer receso, los nuevos ponentes entren a trabajar en la mesa.